Shabbat Shalom. Excelente tarde para todos. Bueno, pues ya estamos por llegar a la gran fiesta de Purim, la fiesta que nos recuerda cómo el Eterno transforma un momento de angustia, de tribulación, en un momento de felicidad, de alegría y de salvación. Porque Hashem es así. Un día estaban los Bené Israel, los hijos de Israel en Egipto, siendo esclavizados, y al otro día estaba Moisés liberándolos con las plagas. Un día estaban los Yehudí siendo oprimidos por los grecos sirios, y al otro día estaban los victoriosos hasmoneos que con el poder del Eterno y con la mano de Hashem liberaron al pueblo judío. Un día estaba también el pueblo judío bajo un edicto de destrucción, un edicto de parte de un rey y de un malvado que quiso destruir a nuestro pueblo judío, y al otro día Hashem no solamente les autorizó defenderse, sino que les dio la victoria. Y eso nos deja una enseñanza muy interesante que está conectada con nuestra porción de Pikudei, y es que el Eterno convierte la muerte en vida, la enfermedad en salud, la maldición en bendición, la disminución en bendición. ¿Amén? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Bueno, pues tenemos que estar muy seguros de eso y bien confiados de esta realidad. Bueno, no se olviden, tienen unos cuantos días si no han podido ver la clase respecto a las leyes de Purim. Si no las han podido ver, no has podido ver porque no pudiste ese día, porque pasó lo que pasó, bueno, la vamos a reenviar hoy, después de Shabbat, la vamos a reenviar para que todos vean las leyes de Purim y qué es lo que vamos a hacer, tanto en nuestra comunidad local como en todas las comunidades de la Unión de Comunidades de Yeshua y todos los miembros de nuestra comunidad allá afuera. Así que si no la ha visto, hay que verla, porque si llegamos a la fiesta, si bien tal vez no es tu primer Purim, lo cierto es que hay ciertas cosas que debemos de aprender, ¿sí? Y debemos de recordar. Así que, por favor, tómenlo en cuenta. Muy bien, nos vamos a ir, por favor, a el capítulo 24 de Gilel, de Lucas, y vamos a leer una porción interesante de las enseñanzas y los dichos del maestro. Era el primer día de la semana. Al comienzo del alba, o sea, cuando ya está amaneciendo, siendo aún oscuro, fueron al sepulcro, llevando consigo los ungüentos que habían preparado. Y hallaron que la piedra del quever del sepulcro había sido rodada. Y cuando entraron no encontraron el cuerpo del Adón Yeshua. Y absortas por tan grande confusión, se acercaron repentinamente a ellas dos varones con vestiduras que brillaban, y desconcertadas y llenas de temor, humillaron sus rostros y ellos les dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él no está aquí, ha sido resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galil, diciendo: el Ben Adam, el Hijo del Hombre, tiene que ser entregado en manos de los hombres transgresores de la Sagrada Torá, y tiene que ser colgado en el madero y cumplirse al día tercero la resurrección de entre los muertos. Y se acordaron de sus palabras, y habiendo regresado del sepulcro, dieron la noticia de todas estas cosas a los discípulos y a los demás, a los 11 y a los demás. Y las que dijeron estas cosas a los discípulos fueron Miriam de Magdal, Johanna y Miriam bat Jacob, y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos estas palabras les parecieron una falsedad, no les creían. Pero Kefa se levantó y corrió al sepulcro desde ese lugar, y encontró los lienzos con los cuales fue vestido el maestro vacíos,
y regresó a su casa completamente desconcertado sobre lo que habría pasado. Y aquí, en el mismo día, dos de ellos estaban descendiendo hacia una aldea cuyo nombre era Emaús, distante casi 2 kilómetros de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras continuaba su charla y discutían entre sí acerca de aquellos hechos, he aquí que el mismo Yeshua se acercó y caminaba con ellos. El mismo Yeshua caminaba con ellos. Para el mundo cristiano, leer los evangelios es totalmente normal, es algo totalmente establecido, es algo totalmente, por ahí cuiden el sonido, porfis, totalmente creíble, totalmente reconocido, no hay ningún problema. Inclusive para nosotros como discípulos de Yeshua, pues tenemos muy claro que el maestro murió, pero ¿qué? ¿Qué hizo? Resucitó. Para nosotros lo tenemos muy claro. Pero cada vez más hay gente que desde diferentes ángulos intenta demostrar no solamente que el maestro no resucitó, sino incluso que ni siquiera existió. Hay gente que desde el ámbito secular de la ciencia, desde un ámbito relativamente novedoso, conocido como la filología o el estudio de los libros y su origen, intenta demostrar la cantidad de errores y conflictos que tiene el Nuevo Testamento para mostrarle al mundo no solamente que el Nuevo Testamento no es válido, sino que además que tiene errores, el propio Mesías no existió. Y hay un problema porque cuando nosotros hablamos del Mesías, incluso podemos citar a el propio Flavio Josefo, que aunque no habló abiertamente, completamente del maestro, sí dio una cita al respecto de él. Es más fácil demostrar que el maestro Yeshua existió que demostrar que los grandes rabinos como Akiva u otros grandes rabinos dentro del judaísmo hayan existido. Porque tenemos 4 diferentes testimonios. El que viene según la tradición de Matillahu, el que viene según la tradición de Gilel, el que viene según la tradición de Meir y el que viene según Mateo, Marcos, Lucas, Yohanan, la tradición de Yohanan. O sea, no es casualidad que estén ahí. Para nosotros, como discípulos del Maestro, no es solamente un evento importante que el Maestro haya resucitado. Es quizá el evento más importante de la fe netzarita y la fe judía y la fe en el mundo. Porque a través de su muerte, pero especialmente de su resurrección, viene la posibilidad del cumplimiento de las promesas que se le dieron a Moisés, que se le dieron a los profetas y que se dieron a través de los salmos. Lo leíamos la semana pasada, ¿se acuerdan cuando leíamos el Salmo 118, una cita de el Jalel? Y decíamos que el Salmo 118 pasa por todas las etapas, el Mesías sacerdote, el Mesías rey, pero también el Mesías sufriente, y que el Eterno no lo permite permanecer en el sepulcro, sino que lo saca del sepulcro, como está documentado en el Salmo 118. De modo que para nosotros, y nuestra fe es fundamental, que tengamos bien claro y que sea inamovible, no solamente la existencia del Maestro, que eso ni siquiera cabe la duda, sino la resurrección del Maestro. Porque si no viniera la resurrección, entonces no vendría la rectificación por el pecado de Adán y Java. ¿Qué vino como consecuencia del pecado de Adán y Java? La muerte. Y la resurrección viene a ser la victoria sobre ¿qué? Sobre la muerte. Y esa victoria que viene sobre la muerte viene no solamente
a hacer digno al Mesías sufriente de que en algún momento sea llamado el Mesías Rey, sino también nos viene a abrir la puerta para que tú y yo recibamos también la resurrección entre los muertos. Así pues, la resurrección del Maestro es fundamental, no solamente para nuestra fe, es fundamental para el judaísmo y es fundamental para todos aquellos que vienen de entre las naciones a creer que alguien tuvo que morir, sufrir todo lo que sufrió injustamente, para que por medio de esas injusticias el Eterno pagara a través de su enviado las deudas de cada uno de nosotros por los pecados de Caret, los pecados cuya pena era la pena de muerte y cuya consecuencia sería ser no solamente cortados de este mundo, sino no poder entrar al mundo por venir. Bajo esas consecuencias y bajo ese contexto debemos saber, por lo tanto, que la creencia en el Mashiach como el siervo sufriente, pero especialmente como aquel que resucitó, es uno de los pilares de nuestra fe. Para los que saben, tenemos en nuestra Unión de Comunidades de Yeshua, tenemos 26 principios de fe. ¿Cuántos principios de fe? 26. Y todos los discípulos, todos ustedes, desde el más joven hasta el más grande en edad, desde el más nuevo en la comunidad hasta el más antiguo en la comunidad, tiene que conocer los 26 principios de fe y saber de dónde surgen. Y dentro de estos 26 principios de fe, tenemos un principio de fe que es: yo creo con perfecta fe en el corbán, en el sacrificio, pero también en la resurrección del Maestro. ¿Qué significa? Yo creo con perfecta fe en el sacrificio, pero también en la resurrección del Maestro. Esto significa que no solamente leemos y decimos creer, porque la fe se compone de ¿qué? Creer y obedecer. Por lo tanto, cuando tú dices, yo creo con perfecta fe que Mashiach resucitó de entre los muertos, ¿tú tienes que decirlo? Sí, tú tienes que creerlo en tu corazón, pero tú tienes que hacer algo que demuestra eso, ¿cierto o no? Ahora, ¿qué estás haciendo para demostrar que tú crees que Yeshua resucitó entre los muertos? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo mostramos? A través de nuestros actos. En primer parte, apegándonos con amor a la Torá. Cuando los justos de las naciones se unen al pueblo judío a estudiar la Torá y creen en las palabras del gran maestro Shaul, que dice que a través del sacrificio del maestro los que no eran pueblo vinieron a ser pueblo, entonces toman ese lugar dentro de la comunidad, aceptan la herencia de Israel, aceptan la Torá, aceptan las fiestas, aceptan el compromiso con Hashem, lo viven y como consecuencia viven con sus hermanos judíos el desarrollo de su fe. Hacer todo eso, tú sin ser judío, te causa dar un testimonio de que has creído que Yeshua es el Mesías y que Él, ¿qué? Resucitó. ¿Está conmigo? Es muy importante eso. No vamos a ser igual que el judaísmo ortodoxo, porque la entrada de las naciones al judaísmo con Yeshua es a través del mérito del Maestro, de la creencia en su muerte y su resurrección y de sus méritos que te traen a ti el privilegio de tener un lugar en la silla junto con el pueblo de Israel. La segunda cosa es algo que nos enseñó el Maestro. Dijo el Maestro que debemos de amar y guardar los mandamientos. No solamente te vienes a sentar a la silla, sino vienes a amar y guardar los mandamientos. Porque has creído que el Mashiach te dio un lugar en la mesa
y como tal vives esa posición de privilegio. Esa posición de privilegio de cumplir los mandamientos de Hashem. La tercera cosa fundamental por la cual nosotros tenemos que tener clara nuestra identidad como discípulos de Mashiach y como aquellos que creen en la resurrección entre los muertos, no solamente es decir que creemos que Él resucitó, sino que enseñemos a otros que el reclamo del Mesías sufriente y del Mesías rey por parte de Yeshua no solamente es verdadero, sino legítimo. Y al mostrar al mundo la identidad verdadera del Yeshua judío y quitarles su ropa que le han impuesto como un Jesús romano, mostrándole al mundo realmente quién es Él, enseñándole tú a la gente que solamente hay un Dios y que ese Dios puso a su Mashiach como representante. Entonces, cuando tú ayudas a que la gente tenga la corrección de su comprensión acerca del Mesías, tú estás diciendo, yo creo que Él murió, pero también Él que nuestra labor es importante. Creer que Yeshua es el Mesías y que Él resucitó nos convierte en actores activos de la fe. La pasividad de la fe, la falta de convicción, la falta de acción, la falta de mitzvot, la falta de obediencia, la falta de compromiso con el Eterno es un equivalente a no reconocer que Yeshua es el Mesías. Porque si Él te ha dado estar sentado a la mesa y tú no estás dispuesto a tomar ese privilegio y lo tomas en poco, entonces tú estás diciendo que no estás comprendiendo la importancia de la resurrección del Maestro. Por eso es que el compromiso que tenemos aquí es muy grande. Imaginemos un momento a las discípulas del Maestro, llegan al Kever, están tristes. Aquel Maestro que causó que mucha gente viniera a resucitar, que fue y sanó a muchos, que enseñaba con sus palabras extraordinarias, palabras de vida a los discípulos, ahora lo van a visitar al sepulcro porque están desconsoladas, porque el Maestro ya no está con nosotros. Ese sentimiento de tristeza, de vaciedad, es un momento terrible para ellas y para todos los discípulos, y de repente les dicen estos dos malajim, ¿por qué buscan al Maestro si ya no está aquí? Ya no está aquí. Está, ya ha resucitado. Van corriendo con los discípulos del Maestro, le dicen, el sepulcro está vacío, nos encontramos a dos hombres, nos ha dicho que ha resucitado, y todo el grupo diciendo, no es cierto, no juegues con nosotros, ¿cómo va a ser? Si nosotros lo vimos, nos dijeron, ¿cómo va a ser posible? Y en ese momento, Kefa sale corriendo para ir a ver el sepulcro, para asegurarse, ver con sus propios ojos, ¿está pasando lo que está pasando? Mis amados, la creencia de la resurrección de Mashiach es uno de los fundamentos más importantes de nuestra fe. Sin ella, no solamente corre el peligro la persona de no entrar al mundo por venir. Aquel que renuncia a creer en Yeshua, en su resurrección, renuncia a la entrada al mundo por venir. No solamente eso, sino que no solamente no decirlo, sino confirmar esa creencia por medio de nuestros actos, va mostrando en nosotros más bien una condición de falta de emuná. Así que empezamos diciendo nuestra clase, viene Purim,
Y es Hashem que cambia los momentos de tribulación en momentos de alegría, los momentos de dificultad en momentos de paz, los momentos de guerra en momentos de shalom. Pero solamente podemos acceder a eso nosotros cuando nosotros nos apegamos a los méritos de Yeshua Mashiach, creyendo con perfecta fe. Sigamos pues, vamos a ver. Verso 15. Y sucedió que mientras continuaba su charla y discutían entre sí acerca de aquellos hechos, he aquí que el mismo Yeshua se acercó y caminaba con ellos, pero no se habían dado cuenta de quién era, porque no les fue permitido aun que lo reconocieran. Y les dijo: ¿qué palabras son estas que habláis entre vosotros mismos mientras camináis? Y se detuvieron y le miraron llenos de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, respondió y le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no se ha enterado de las cosas que en ella ha tenido lugar estos días? Y le dijo: ¿cuáles cosas? Y le dijeron: las cosas relacionadas con Yeshua Hanatzri, quien fue un sádic, un justo profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales de los Juanim y nuestros propios jueces lo entregaron a sentencia de muerte y lo colgaron en un madero. Y nosotros esperábamos que él era el que iba a traer la redención final a Israel. Pero además de estas cosas, hoy hace 3 días desde que esto ha ocurrido. Pero nos confunde también el que algunas mujeres de entre nosotros nos intranquilizaron después de ir de madrugada al Keber, pues no hallaron su cuerpo, y regresaron a nosotros diciendo que había visto una visión de ángeles, quienes dicen que él vive. Y algunos de los nuestros fueron al Keber y hallaron tal como habían dicho las mujeres, mas a él no lo han podido ver. Y Yeshua les dijo: oh simples y tardos de corazón para tener fe en todo lo que hablaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías sufriera estas cosas para poder entrar en su gloria? Fíjese lo que dice: ¿acaso no era necesario que el Mesías sufriera todas estas cosas para que pudiera entrar en su gloria? Uno de los principios fundamentales del Zehut, del mérito, es que la bendición y el mérito que recibimos por los misbot requiere un esfuerzo y en algunos casos hasta un sufrimiento. En algunos casos hasta un sufrimiento. Por ejemplo, yo sé de muchas familias ahora mismo que han tenido problemas con su familia o parte de su familia por guardar Shabbat, por las fiestas. Ahora recién pasamos las festividades cristianas dicembrinas de la Navidad y llegaron los reportes. ¿Sabe qué, maestro? Fíjese que mi familia esto y no me quieren hablar y esto. Yo sé que ustedes, la mayoría, no tienen problema, Baruch Hashem, pero hay familias que lo sufrieron. ¿Y sabes por qué lo sufrieron? Por emuná, por fe, para apartarse de la idolatría. Pero hay cosas que también te cuestan trabajo. Ahora estamos dando los cursos de Kirub en varios lados y hubo una familia que les tocó el curso de las leyes alimenticias, las leyes de Kashrut, y tomaron la clase. Y la otra clase que nos vimos, venían con mucha fe, pero honestamente venían sufriendo por todo lo que tenían que corregir. Hay un costo, hay un sufrimiento en los mandamientos, pero es un sufrimiento menor con respecto a lo que Hashem nos da. Pero esto nos muestra algo característico de la unión con Hashem. En tu función o misión y tu unión con Hashem, Él te hace que tú camines un trecho y ese trecho no te va a ser fácil. ¿Y sabes por qué no va a ser fácil? Se va a presentar muchas cosas porque Él quiere que por medio de ese caminar, por medio de esa obediencia, Él te quiere dar lo mejor de lo mejor de sus bendiciones. Pero para que venga eso mejor de lo mejor,
tiene que haber un grado de anulación y en muchos casos de sufrimiento. ¿Por qué el Mesías rey puede ser el Mesías rey? Nada más nació rey y ya es rey. Dijo el maestro, es necesario que Mashiach sufriera todas estas cosas para poder entrar en su gloria. En otras palabras, cualquiera que pretenda ser el Mashiach tendría que probar el visto bueno de haber sufrido en su carne todas las transgresiones de la humanidad sin razón, sin culpa, para que esa disminución le permitiera recibir la elevación. Y ahora sí, ya vino el Mesías sufriente. Ahora el que es digno de honor, el Mashiach, a quien daremos honor como nuestro rey, será recibido como tu rey. Y el rey de Israel. Y el rey de las naciones a nombre de Hashem. Y dice el verso 27, y comenzó desde la Torá y por todos los Neviim, y les fue interpretando verso por verso, pasuk por pasuk, todas las cosas que se habían escrito acerca de Mashiach. Recién dimos una conferencia acerca de las profecías del siervo sufriente que están en la Torá. Y hay una cantidad tremenda, no solamente de profecías que están como evidencia ahí, sino también nos encontramos evidencias en la gematría, nos encontramos evidencia en las palabras hebreas, nos encontramos evidencias de esto, de Mashiach. Y el maestro lo empezó a enseñar. ¿Sabes qué? Necesitamos seguir capacitando esta comunidad para que sepa defender la identidad de Yeshua como Mesías, tomando como base las palabras de Moshe, de los profetas y los salmos. Y se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como si tuviera que ir más lejos, pero ellos trataban de impedir que se fueran y le apremiaba con palabras diciendo, quédate con nosotros por favor, pues está por caer el sol y el día ya está cayendo. Accedió entonces y entró a quedarse con ellos, y sucedió que al reclinarse con ellos a la mesa, tomando el matzá, hizo la verajá, la bendición. Y después de partirlo les daba, y entonces se les abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció de su vista. El Mashiach solo es mostrado a aquel hombre y mujer que Hashem ha designado. Hay gente que ha tenido la intención de conocer a Mashiach y se ha quedado en el camino. Se atoraron en el mesianismo, la mezcla entre el cristianismo y el judaísmo. Hay algunos que tienen miedo. Hay judíos que no quieren reconocer a Yeshua porque se les ha enseñado que Él no es el Mesías y que el Mesías no tiene que morir. O sea, todo eso, al final del día, solamente es revelado por Hashem, bajo las condiciones. ¿Y sabes qué? A veces nosotros cometemos el error de despreciar el privilegio que hemos tenido de que se nos haya mostrado a Mashiach. A veces nosotros no tomamos ese privilegio con honor. Y es por eso que uno de los trabajos de nuestra comunidad y nuestras comunidades allá afuera es seguir dándole lugar de honor a nuestro Mashiach, como el siervo sufriente, pero también como el rey que va a venir. Y eso incluye tenerlo en nuestra liturgia, en nuestras oraciones, en nuestros rezos. No olvidarnos de elevar nuestras oraciones en la autoridad del Maestro Yeshua. No olvidarnos en los días de los panes sin levadura de celebrar la resurrección del Maestro. No olvidarnos en cada fiesta
de unir no solamente el ámbito agrícola, sino también el ámbito profético de la fiesta con Mashiach. No olvidarnos que cada Shabbat tú tienes el privilegio de celebrar Shabbat porque por el mérito del maestro se te dio la entrada. Y ese privilegio lo debemos de tomar en serio. Y mientras hablaban de estas cosas, tratando de poner en orden los hechos, se le apareció en medio de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Y se llenaron de temor profundo y atemorizados en gran manera pensaban que estaban viendo un fantasma, un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados así? ¿Por qué surgen esas dudas en vuestro corazón? Ved mis manos, ved mis pies, yo mismo soy. Tocad y mirad, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró más evidencias aún de sus manos y sus pies. Pero como ellos aún estaban confundidos y al mismo tiempo regocijados en extremo, todavía no llegaban a aceptarlo como un hecho. Y les dijo: ¿tenéis algo aquí que comer? Y ellos entonces le presentaron parte de un pescado asado, y tomándolo lo comió delante de ellos y les dijo: esto es el significado preciso de mis palabras que os hablé estando entre vosotros, que tenía que cumplirse todas estas cosas que habían sido escritas acerca de mí en la Torá de Moisés, en los Neviim y en los Tehilim. Hay cerca de 4 o 5 ocasiones en las cuales el propio maestro y sus discípulos dicen que se tienen que cumplir las profecías de Moisés, de los profetas y los salmos que hablan de Yeshua. Entonces se les abrió el entendimiento para entender las sagradas escrituras. Y les dijo: así ha sido escrito que el Mashiach debía de entrar en el sufrimiento y que resucitaría de entre los muertos al cumplirse los 3 días. Y que se proclamaría bajo su autoridad la teshuvá, el arrepentimiento para perdón de pecados, y todos los hombres, comenzando desde Jerusalén hasta lo último, vosotros además seréis los testigos de estas cosas. Y aquí yo estoy por enviar lo que el Padre me ha prometido sobre vosotros. Por lo tanto, permaneced quietos en la ciudad de Jerusalén para que seáis investidos del poder sobrenatural venido del cielo. Si bien hay una porción que efectivamente no aparece en los escritos, donde tal cual, en especial en Matíahu, se habla del enviado de los discípulos a las naciones. Lo cierto es que sí es una responsabilidad más que nunca, gracias a las herramientas que Hashem nos ha dado, el que la Torah llegue a las naciones. Estos 2-3 últimos meses no se ha dicho mucho, mis amados, pero la comunidad ha estado trabajando mucho de forma tanto nacional como internacional. El Rosh ha estado yendo a Oaxaca, 5 horas de viaje, una clase de 3 y 5 horas de regreso. ¿Sabes lo que es eso? Eso es una cosa tremenda. Para los que viajan y saben, eso es amar al Eterno. Pero también se ha estado trabajando en diferentes partes, no solamente de México, sino fuera de México, como siempre, y lo vamos a seguir haciendo. Hay pastores que ahora están en una yeshiva estudiando cada semana, desde Ecuador, desde Costa Rica y en varios lugares. Todo esto está sucediendo porque estamos convencidos que nuestra labor es dar a conocer a Mashiach. Ahora estamos tratando de acercarnos a ciertas congregaciones mesiánicas que tienen más tinte cristiano que mesiánicas, buscando que el Eterno en su bondad les abra el entendimiento y les sea mostrado el Mashiach, no el Jesús, sino el Mashiach. Y ¿sabes qué? Entre más lo hacemos, nos damos cuenta que Hashem está abriendo esas puertas y ese entendimiento. Y así como los discípulos del Maestro lo vieron y no lo reconocieron hasta que Hashem se los reveló,
así también es nuestra responsabilidad hablarle al mundo de Mashiach, porque aunque tú insistas e insistas, el momento ideal será cuando Hashem se los revele. Así que, mis amados, también queremos darle una noticia muy interesante. Bezrat Hashem, Bli Ayinara, viene un grupo a esta comunidad que va a hacer Tevilá. Un grupo bonito, Bezrat Hashem, que va a hacer Tevilá. Y ya vienen. Y que nos han pedido, oiga, ¿podemos llegar a Shabbat? ¿Y qué creen? Les digo, no. No porque no quiera, sino porque hay que terminar el curso, hay que hacer Tevilá y además hay que enseñarles qué hacemos en Shabbat. Y a toda la comunidad también les vamos a dar un repaso de la liturgia y de Shabbat, porque es necesario que todos los que están allá, en Costa Rica, en Ecuador, en Colombia, aquí en México, todos estemos en el mismo nivel. Yo sé, y no me han dicho, que hay algunos que no están haciendo Kabbalah Shabbat. Sin contar que aquellos que han dejado de tomar en valor Shabbat, es tiempo de rectificar eso. Porque el compromiso no es con los maestros de Torah, es con Hashem. Y por eso, mis amados, nuestra responsabilidad como maestros es que cada uno de ustedes tenga las herramientas, que si les hace falta el sidur, ahí lo tengan. Que si no sé cómo encender las velas, ahí está. Que si no sé cómo hacer el pan, ahí está. Y toda la comunidad tiene que estar como una perfecta maquinaria bien engrasada y funcionando. Gracias al Eterno me llega la foto de nuestro querido hermano, que antes de Shabbat me llega a mí cómo encienden sus velas. Y algunos en los grupos mandan de repente ahí que encienden sus velas. Asumimos que todos lo hacen, pero no necesariamente está sucediendo así. ¿Y sabes por qué? Porque tú estás fallando en tu fe. Y hay que corregir eso. Los tiempos en los cuales estamos viviendo necesitamos más ese compromiso con Hashem. Y que toda la comunidad sepa hacer bien las cosas. Que sepamos hacer tefilá por los enfermos. Que sepamos qué salmos debo de orar en un momento de necesidad. Que sepamos por qué se hace un Kadish o qué significa la midá. Todo eso lo tenemos que saber. Ya lo enseñó hace rato Rosh. Toda esa liturgia viene, bueno, no toda, pero mucha viene de antes del maestro, y tenemos que tomar eso que nos heredó el pueblo de Israel y tú lo tienes que aceptar. Y es por eso que los discípulos dijeron a los gentiles que vengan, que cumplan esto, a fin de que en cada ciudad hay una sinagoga donde se enseña a Moisés en cada Shabbat. ¿Para qué? Para que se aprendiera todo esto y lo vivamos correctamente. Así que, mis amados, nuestra responsabilidad como maestros será poner las condiciones de Shalom, las condiciones de formación, de educación, para que haya una comunidad que se fortalezca. Tu responsabilidad como discípulo es comprometerte con la causa de la Torah y de Mashiach. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Cuando nosotros aprendemos el compromiso con Hashem, no nos mueve otra cosa más que el amor al Eterno. Yo creo con perfecta fe que tú estás aquí hoy porque lo que te mueve es el amor a Hashem. Amén. Pero yo también sé y creo con perfecta fe que quizá es necesario que haya algunas rectificaciones para que enderecemos esa fe completa a Hashem. Si tú no te has comprometido apropiadamente con el Eterno, con el Mashiach, con la Torah, si tú te conectas a veces a Shabbat y a veces no, y eres parte de la comunidad, un día sí y otro no, bueno, pues hoy es el tiempo para hacer tikkun.
Avinu Sheba Shamayim, el bondadoso y misericordioso, cuando tus malachim se levantan en las diferentes vigilias, tienen el gran privilegio de adorarte, de servirte, de proclamar Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Mejor Kol Haaretz Kebodó. Y ellos no han sido creados con la elección, ellos lo hacen y te obedecen. Pero hoy, Padre, esta comunidad y esta unión de comunidades de Yeshua, queremos decirte con emuná que nuestro amor es hacia ti, nuestro compromiso es hacia ti, nuestra obediencia es hacia ti, hacia tu enviado, el Mashiach, y que lo que nos mueve y nos moverá en nuestra fe eres tú, Hashem. Padre bendito, nosotros decidimos por propia convicción seguir tu Torah y tus caminos. Danos los recursos, los medios, la fuerza, la disciplina, el ánimo, la convicción, la firmeza, la fidelidad que necesitamos para seguir tu Torah. Y que asimismo nosotros seamos quienes transmiten estos principios a otros. Avinu Sheba Shamayim, que sobre cada talmid hoy presente y también de los que estén allá en línea, y aún de los que no están aquí presentes, Padre, tú pongas como parte de nuestra identidad no solamente la confianza y creencia en la resurrección del Maestro, sino también en la convicción de que tú eres a quien servimos y que no hay nada ni nadie más importante que tú. Eliminando toda avodah zará, toda idolatría y todo estorbo de nuestra fe. Pero también, Padre, te pedimos que tú nos auxilies, porque el camino no es fácil, los obstáculos no son sencillos. Que sea cada uno de estos discípulos fortalecidos en su fe, los que reciban y necesiten recibir sanidad, tú lo envíes. Los que están temerosos por alguna dificultad, deudas, opresiones, tú les hagas libres. Y aquellos que están en alguna disminución, tú los liberes de esas disminuciones. Porque tú eres misericordioso y te acuerdas que necesitamos de ti. Avinu Sheba Shamayim, y antes de que llegue estos días hermosos de Pesach y de Purim, te queremos decir, Padre, que creemos que tú transformas la maldición en bendición, la tribulación en días de paz, las dificultades en momentos de shalom. Y que cada discípulo tome las decisiones correctas para que se desencadenen estas bendiciones. Bishut Yeshua Meshicheinu, amén, be amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre que está en los cielos. Sonríele al que está junto de ti, dile Purim Sameach, ya iba a decir Hanukkah, Purim Sameach. Ya estamos a 5, 4, 3, 2, 1 de Purim. Y nos vamos a alegrar. ¿Por qué? Porque de Hashem es la salvación. Nos vamos a alegrar. ¿Por qué? Porque Hashem convierte la disminución ¿en qué? En bendición. Amén. Baruch Hashem. A toda nuestra comunidad allá en línea les mandamos a todos un grande abrazo y les deseamos un excelente tiempo de Purim, Semijá, que se acerca. Pueden tomar sus lugares solamente un momento.
Ya puedes cortar la de acá, la de Face, por favor. Y bueno, aprovechamos rápidamente, solamente para recordarles. Purim la próxima semana, ¿verdad, Hashem? Entonces necesitamos los regalos para los amigos. 5 regalos. ¿Qué tienen que ser esos regalos? Comida. Pueden ser dulces, pueden ser algún pastelito, puede ser alguna cosa. Necesitamos 3 regalos para los necesitados que se entregan, sería el domingo, creo que es 24, ¿no? 24.